Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de este cierre de semana, viernes 3 de mayo, para los principales mercados financieros. A nivel global, un mercado tranquilo, por lo menos la parte americana reportando cifras positivas, un mercado que soporta ese entusiasmo o esas valorizaciones por datos macroeconómicos americanos, cifras relacionadas con nóminas privadas no agrícolas o el segmento de ingresos por hora, un segmento que reduce lo que anteriormente al mercado le había generado dudas, que tenía que ver con salarios y compensaciones, que ha sido un lunar en temas de inflación. Así que el mercado tiene una, pues por lo menos hoy o de manera temporal, esa evidencia en nóminas, una creación menor y suficiente para que el mercado pues vaya a buscar niveles superiores. También acciones como Apple registran ganancias cercanas al 6% y son acciones que jalan el mercado y en algunos ítems también generan algo de distorsión. Entonces, la fotografía es la siguiente: el Dow Jones sube 1,18%, el Nasdaq sube 1,99%, el Standard & Poor's sube 1,26% y el índice Russell sube 0,90% aproximadamente. Donde observamos puertas de salida en las recuperaciones que han tenido hoy los tramos de bonos del Tesoro, cerca de 1,80%. Ayer recuperaban terreno la curva corta, la parte corta de los bonos y la parte intermedia. Lo que eran bonos a 30 y 20 años perdían terreno. Eso es puerta de salida en bonos. Básicamente los pronósticos pierden vigencia en 4 de 6 horas. Eso normalmente se entiende como pues, una curva descendente, es decir, que eventualmente esas ventajas de hoy no son permanentes. ¿En dónde quisimos buscar rentabilidad durante la semana? Donde creemos hay por lo menos un poco más de validez, sector de alimentos y algunos ETFs de compañías americanas, bueno, o globales de agua. Y en el segmento de primas, seguros y coberturas. Hoy, por ejemplo, si ustedes observan el VIX cayó cerca del 9%. Las coberturas ampliaron esa caída y ahí es donde creemos está el dinero. Y está el dinero básicamente porque hay asimetría, es decir, yo tengo ventajas de manera positiva, es decir, en temas de rendimientos, y realmente las pérdidas son bastante limitadas, casi inexistentes. Ahora, ¿por qué encontramos esa oportunidad? Básicamente porque el mercado está inclinado. Vuelve el mercado a ir sobre activos de riesgo y se le olvidan que hay otra serie de complicaciones. Hay una complicación que el mercado parece que la ignora, sabe que existe, pero como el efecto no se ha dado, entonces el mercado asume que básicamente no va a pasar. Y es lo que sucede con la inversión de la curva de rendimientos. Una cosa es que la factura se demore y otra es que no exista. Entonces, por eso siempre en el portafolio americano, un segmento del portafolio, ojo, un segmento del portafolio, está ahí con coberturas y volatilidades, porque creemos que ese segmento nos puede rendir bastante y eventualmente pues, nos hace una tarea mucho mejor. Ahora, en el TLT también unos pivotes muy pequeñitos durante la semana. Hoy cierra ganando 1,01%, 89,81%, y el índice emergente principal 27,12, subiendo 0,91%. Semana clave para petróleo por el ajuste de precios a pronósticos. Pronósticos que habíamos mencionado anteriormente que se cumplen y se mencionaron en su momento cuando pues, la condición era totalmente diferente. Es decir, si usted le preguntara al mercado hace 3 semanas, el mercado estimaba petróleo incluso subiendo $100 y yo alcancé a leer incluso hipótesis de hasta $150, $140 por el tema de conflicto en Medio Oriente. Ese conflicto sigue vigente. El punto es que aún con esa evidencia resaltamos la importancia de vender la serie porque la serie básicamente era ineficiente. Hablábamos hace un par de días de los 85,80 y hablábamos no solamente de llegar ahí, sino que una vez el petróleo llegase ahí, se iban a desatar los stops. Los stops saltaban por la ventana y eventualmente fue lo que sucedió a mitad de semana, incluso cuando Colombia estuvo en festivo y Colombia brincó, capoteó ese escenario. Ya hablo un poco más sobre eso. Así que eso se cumplió. Y durante la mañana, e incluso en el informe de analítica que se envía temprano antes de iniciar sesión, hablábamos de otro escenario de 83,10. El mercado llega ahí y va a haber una segunda tanda de stop. Y mire donde el petróleo cierra el día hoy, el Brent, 0,97 a la baja en 82,86. Así que por lo menos en primera instancia se está perforando ese otro escenario. La apertura asiática el domingo y la apertura o la continuación del mercado el lunes va a ser totalmente clave para saber ese desarrollo de corto plazo. El WTI 78,01 bajando 1,19% y el XLE 92,54 bajando 0,02%. En el consolidado el retroceso de petróleo cercano al 7,90%. Así que no es mentira cuando la analítica habla sobre algo, habla sobre un dato que eventualmente pues, el mercado va corroborando.
Algunas compañías internacionales de petróleo que seguimos y que habíamos sugerido como puerta de salida, ese escenario también se cumple, por lo menos en Petrobras. Petrobras cayó 1,25% de 16,50, lo que fue Exxon 116,52 bajando 0,19%, iba perdiendo mucho más, en el día recupera un poco, digamos, de esa pérdida. Chevron cayendo 0,30% a 166,25, la Shell 72,38, bueno, esa sube 0,30%, y lo que es Occidental 64,38, bajando 0,43%. Si le damos un vistazo a la parte canadiense, Canacol cierra plana por segundo día consecutivo en 4,90. En Estados Unidos intenta manipular el último registro a 3,62 subiendo 1,69%, y en Colombia logra recuperar nuevamente los 14.000 pesos subiendo 0,43%, pero con un volumen bastante tímido. Y fue una jornada a nivel general tímida en temas de cifras negociadas, 141 millones de negocios en el día de hoy en Canacol, y en la semana pierde cerca de 1,41%. Durante la semana mencionábamos que aún con la recuperación que ha tenido Canacol, pues en las últimas semanas, pues sigue estando con niveles de confiabilidad que por lo menos para mí pues están por debajo. De todo el universo de activos que uno analiza, pues uno tiene dos grupos. Digamos un primer filtro, compañías que va bajo seguimiento, y eventualmente cuando se cumplen ciertas métricas acá en este grupo, pues usted la pasa, digamos, a otro conjunto, que ya es un conjunto de depuración más exhaustivo, donde pues a ese conjunto pueden entrar, por ejemplo, 5 compañías, usted finalmente se depura por 2. Canacol pues ni siquiera entra al grupo general. Entonces todavía hay métricas que debemos validar, hay un tema fundamental de mucho peso ahí que todavía hay que hacerle un seguimiento. Entonces simplemente seguimos viendo para otro escenario. Tenemos a Ecopetrol cerrando plano a los Estados Unidos 11,54, pivote máximo 11,62. En Colombia la acción cierra en 2.260 pesos, sube 0,25%, 0,27%, 5 pesos de diferencia, con un volumen negociado de 4.789 millones, un volumen que cae o disminuye frente a la jornada previa de 19,27%, en la semana cae 1,74%. El 1,74% de pérdida en Ecopetrol y 1,41% de Canacol realmente son económicos y baratos frente a lo que fue la factura a nivel internacional de Brent y WTI. Digamos que para redondear la cifra, Brent y WTI cayeron cerca del 8%. Esa factura no se ve en Colombia. El mercado no ajustó el terreno como debería ser. ¿Y eso por qué sucedió? Y aquí hay una mala coincidencia, digámoslo así. Y es que el escenario de deterioro en petróleo se registró durante la semana. Ese pronóstico de caída se dio, pero el festivo salvó a Colombia. Eso, por supuesto, escapa a cualquier estimación. Que uno estime que ese día pues, va a haber un festivo donde lo que tiene que caer como tal no se dé. Colombia capoteó ese día, se saltó esa serie. Hay un pequeño margen de error, pero pues son cosas de azar. Ahí digamos sobre eso pues no se puede hacer mayor ajuste. Si yo fuera las cifras perfectas del mercado, el mercado estaría desajustado por encima 4,24%. Si yo filtrara, acotara las variables, modificara covariables, el mercado estaría por encima 1,82%. Ya cada uno decide si esa diferencia le deja operar o no, si usted se siente cómodo con esa desviación o no. Yo, por ejemplo, no estoy adquiriendo activos AAA, incluso la analítica ha sugerido salir de esos activos o distribuir o disminuir ponderación. Yo me estoy trasladando y lo que he venido adquiriendo son fracciones de activos muy puntuales, incluso que no están ligadas de forma perfecta al mercado. Eso me quita precisamente pelear con ese rezago, con esa desviación de la bolsa. ¿Cómo finaliza hoy el mercado? Subiendo 0,49%, las 1.385,46 unidades. Sube algo más del 1% durante la semana. No es la mejor alza, pero le sirve para ubicarse entre los 10 mejores mercados del mundo. Volumen negociado hoy de 58.000 millones, cae el volumen 20,76%. Los cruces de esta mañana seguramente se pactan para el próximo miércoles. Variables que seguimos: FTSE 2.493 unidades, cae 1,46%, el XG 26,09 sube 1,01%, la variable que ha marcado la pauta especialmente desde el jueves anterior, lo que es Silvan Colombia, 33,93 subiendo con 1,59%, regresa a ese nivel clave de 1,30, pero habíamos sido un poquito más exigentes, 1,33,30, 33,50, y eventualmente pues el mercado podría fluir incluso hasta la zona de 34,50 y casi $35. Aval 2,39 plana, también tiene un pivote importante incluso hasta 2,43, y Éxito 4,83 también plana, pero durante la semana obtuvimos algunos réditos pequeños, pero finalmente pues réditos que suman a cartera. Tecnoglass avanza 1,17%, se ubica 54,48,
Si alguien está aquí, debería moderar esa exposición. Y lo que es Procap, cierran 2,82, cayendo 1,05%. Bastante volatilidad en Procaps, incluso volatilidades del 9%. No es para estar por aquí tampoco. Y hoy también hay puerta de salida incluso para Nubank, que avanza 6,60% a 11,68. Si le damos un vistazo al ranking en Colombia, tenemos a Vivienda cerrando 22.000 pesos, ganando 2,33%. Obtuvimos un pivote de 1.000 pesos aproximadamente. Hubo una subasta previa a un fondo de matos que nos permitió vender. Y esta semana pues prácticamente coger gran parte de esos 1.000 pesos de rebote. Nuevamente vuelve a estar fuera, digamos, de cartera. Preferencial Bancolombia sube 1,72% a 33.200 pesos. ISA sube 1,60% a 19.100 las últimas dos sesiones, favorecida por compras T+2, y el mercado global colombiano Nubank sube 7,03% a 45.960 pesos. En la parte negativa, modera terreno preferencial Grupo Sura, menos 1,26% a 23.600 pesos. Tenemos a Grupo Energía cayendo 1,16% a 2.550 pesos, también hubo efecto por tema de fondo T+2. Y tenemos a Preferencial Argos cayendo 1,02% a 11.700 pesos. En el mercado global colombiano, la acción que más pierde es Nubank, que pierde 6,32% a 16.020 pesos. En la parte de los test, tenemos unos test con ventaja o que intentan recuperar terreno, 5 o 6 puntos básicos. Tenemos más bien un comportamiento mixto en la parte de VR, unos test pues, que básicamente se ligan al comportamiento positivo de los bonos, pero que no lo hacen de forma definitiva porque vienen unos datos de inflación y el mercado necesita validar. Un mercado que realmente ni siquiera tuvo en mayor instancia las decisiones del Banco de la República durante la semana, porque ya el mercado de alguna forma estaba condicionado pues, a ese movimiento, así que eso pues, en parte ya estaría descontado. Ahora con la evidencia de inflación, pues seguramente el mercado va a tener más argumentos para tomar posición. Y tenemos en dólar, un dólar cerrando a 3.913,10, subiendo 0,26%, un mínimo de 3.850,6. Yo creo que la zona por debajo de 3.900 es básicamente una zona para volver a hacer compras escalonadas y un mercado que se va a un máximo de 3.925. Yo esperaba incluso un cierre ligeramente por debajo de los 2.900. Ahora, ¿cuál es el nivel clave? Entonces, en primera instancia, ya lo hemos conversado previamente, 3.933,40, primera instancia de resistencia que el mercado debería ubicarse, y 3.977,10, que básicamente impulsaría el mercado incluso hasta los 4.088. En temas generales, asumiría yo un dólar alcista, así que ustedes ya básicamente saben cuál sería el escenario. Así que esta fue pues, la película del día de hoy, un cierre de semana de poca actividad en Colombia en temas de volumen, y un tema a nivel internacional verde, pero que en varios ítems o en varios sectores más bien hay que ir tomando eso como salida. Sobre todo en los temas de los bonos, no se les olvide esa grieta que existe ahí. Cualquier duda, cualquier comentario al correo que aparece en pantalla. Recuerden que está vigente el servicio de analítica, que en temas generales pues, corresponde con una herramienta de decisión importante, la estructuración, los temas impositivos y bueno, temas académicos. Así que cualquier duda, inquietud al correo o en Twitter, ahí está mi número telefónico, con mucho gusto podemos conversar. Nos vemos la próxima semana. Para Data y FX les habló Diego Franco.